Ok, hermanos, vamos llegando al final de nuestra serie en el libro de Job, un libro cortito. Estamos en el penúltimo mensaje. La próxima semana vamos a terminar esta serie, que habló principalmente de dar prioridad a lo que merece prioridad en nuestras vidas, de edificar y construir aquello que necesita ser construido de manera prioritaria. Hoy vamos entonces a hablar de que no basta con apenas servir y trabajar al Señor. Es necesario santidad en ese servicio que nosotros ofrecemos al Señor. Servicio bueno es servicio santo. Y nosotros vamos a leer ahí en Ageo 2, dar secuencia al mensaje del profeta Ageo. Este es el tercer mensaje. Ageo 2, versículos 10 a 19. Entonces vamos a leer con fe. Vamos a leer creyendo y confiando que esta es la palabra de Dios inspirada y es alimento para nuestros corazones. ¿Ok? Ageo 2, versículos 10 a 19. Leamos con fe, dice así la palabra del Señor. El día 24 del mes noveno del año segundo de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregúntales ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley. Diles, si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿la carne queda santificada? Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que no. Entonces les dijo Ageo, si alguien que esté impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿este hecho las hace impuras? Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que sí. Ageo dijo entonces, así es como se porta este pueblo delante de mí, y así también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Pero de ahora en adelante, pónganse a pensar de corazón, antes de que pongan una piedra sobre otra en el templo del Señor. Antes de que sucediera todo esto, ¿iban ustedes al montón de trigo para recoger 20 sacos y solo encontraban 10? ¿O iban al lagar para sacar 50 cántaros de vino y solo sacaban 20? Yo deshice con viento solano, con tizoncillo y con granizo todas las obras de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Por lo tanto, de ahora en adelante, pónganse a pensar de corazón. A partir del día 24 del mes noveno, bien que se echaron los cimientos del templo del Señor, piensen bien y de corazón. ¿No es verdad que la simiente aún está en el granero? ¿No es verdad que todavía no florecen las vides ni las higueras, ni los granados de los olivos? Pero a partir de este día, yo los bendeciré. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra, Señor, porque ella denuncia nuestro pecado, pero apunta gracia para nosotros. Nos alerta, Señor, sobre nuestro corazón. Nos dice, Señor, que no podemos servir de cualquier manera a ti. Que necesitamos pensar bien y de corazón cómo vivimos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a ser fortalecidos, capacitados, instruidos por tu palabra, Señor, a servirte en santidad. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hermanos, yo me acuerdo cuando Ana Paz nació. Ella nació el 29 de febrero del año 2020, año en que comenzó, por lo menos aquí, en este lado del mundo, la pandemia. Entonces ella nació justamente 2 semanas antes de que las fronteras del país y de muchos de los países de aquí se cerraran, comenzaran las cuarentenas, el uso de máscara, alcohol en gel y todo eso. Me acuerdo que cuando estábamos en la clínica y yo ya con Ana Paz chiquitita estábamos escuchando las noticias de que en China un virus se estaba cobrando vidas, que esto estaba escalando a una emergencia sanitaria nacional y lockdown, cuarentena, todo se estaba confinando y unos días más tarde el epicentro de ese brote ahora estaba en Milán, en Italia, y había miles de contagiados y los pabellones estaban siendo ocupados por cientos de miles de casos positivos. Y después, unos días más adelante,
Las personas estaban siendo enterradas casi en fosas comunes. Y el 17 de marzo, o sea, 2 semanas después, Chile cierra sus fronteras. Me acuerdo porque mi suegro llegó el 16, un día antes de que cerraran las fronteras, y justo alcanzó a entrar. Cuarentena, no se podía salir de casa, uso de máscara, alcohol en gel, y tú salías a la calle y era un cuadro que tú pensabas, Dios mío, gente con máscara, alcohol en gel, filas para hacer mercado, toma de temperatura, un cuadro que nunca habíamos visto antes, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces el virus se abrió camino sin respetar fronteras y de verdad yo quedé y todos nosotros quedamos impactados. Y no sé si en esa dinámica de higienizar, de descontaminar, ustedes nunca se preguntaron o no tuvieron la duda de si las cosas que habían entrado en contacto en la calle, ustedes mismos estaban contaminadas o estaban purificadas, ¿no? Yo tenía una hija recién nacida con Damaris y yo estaba preocupado con esto. Yo salía a la calle y volvía, ¿será que mi ropa está contaminada? ¿Será que el virus está aquí y se lo voy a pasar a mi hija? Es una preocupación constante y las preguntas tal vez de, yo higienicé mis manos, si toco una superficie contaminada, ¿estoy limpiando la superficie o la superficie está contaminando mi mano? ¿No? Por las dudas, alcohol todo el rato. Pero esa dinámica también retratada en la pandemia, ¿no? El virus contagiando, contaminando, y no al contrario, sigue el mismo principio que nosotros vimos aquí en este texto de puro e impuro. Ustedes vieron que Ageo le hace algunas preguntas a los sacerdotes sobre la pureza y sobre la impureza. Y finalmente la lógica que los sacerdotes responden a esas preguntas es que lo santificado no es capaz de purificar lo que está impuro. Y lo impuro no es capaz de quedar santificado después de entrar en contacto con lo que está puro. Resumiendo, la lógica es, lo puro queda impuro después de quedar en contacto o entrar en contacto con lo impuro. ¿Quedó claro? ¿No me enredé? Esa es la lógica. Entonces, la pandemia nos muestra esto. El texto también tiene que ver con esto. Nosotros no vimos personas diciendo, chuda, pasé todo, por así decirlo, un positivo para coronavirus. Nunca dijo, pasé toda la semana con unos negativos. Oye, se me pegó el negativo. Ahora soy negativo, dejé de ser positivo. No, todo lo contrario. Por ejemplo, hay personas ahora que están con coronavirus de nuestra iglesia que no están aquí porque nosotros vamos a ser contagiados. Es más fácil transmitir impureza que pureza. Esa es la lógica, eso es lo natural, eso es lo que sucede, ¿no? Y al parecer, este pueblo tiene que volver a escuchar esto. Cuidado, lo impuro no se va a volver puro apenas porque tocan en lo puro. Sucede todo lo contrario. Lo puro queda impuro al entrar en contacto con lo impuro. Y al parecer este pueblo estaba pensando que por el mero hecho de poner sus manos a la obra de reconstrucción del templo estarían limpios, que no haría falta cambiar muchos de sus procedimientos, que todo estaba bien con su corazón. Este pueblo no podía pensar que todo lo que Dios quería de ellos era su mano de obra. Y como ellos se la estaban dando, estaba todo bien. Pero el Señor quería mucho más que eso. Quería sus corazones, su fidelidad y su adoración con integridad. Entonces el Señor viene por tercera vez y se dirige al pueblo y les dice, ustedes tienen que servirme, pero no de cualquier manera. Tiene que ser en santidad. Recordemos el primer mensaje. En el primer mensaje el Señor denuncia que su pueblo ha invertido las prioridades. Han sido diligentes en construir sus propias casas, mientras el templo ha estado en ruinas por más de 15 años, manifestando así cómo estaba su vida espiritual. Entonces el Señor los llama a reflexionar y les dice, reconstruyan mi templo. El Señor mueve sus corazones y la construcción es retomada, ¿no? El segundo mensaje
Tiene como propósito animar a un pueblo desanimado, que al no poder construir el templo que querían y que alguna vez tuvieron, flaquearon. Entonces el Señor les asegura su presencia, les dice: cobren ánimo, yo estoy con ustedes, yo les prometo un futuro glorioso, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Entonces, ánimo, ánimo. Entonces el primero llama a la reconstrucción, el segundo mensaje llama y les recuerda: yo estoy con ustedes y haré algo glorioso allá adelante. Y el tercer mensaje dice: ustedes tienen que tener sus vidas consagradas. Más que su mano de obra, más que poner piedra sobre piedra en este templo, lo que yo quiero de ustedes y lo que más me interesa de ustedes es su corazón. Un corazón íntegro, consagrado y comprometido conmigo. Entonces, Dios es santo, mis hermanos. Él rescató a su pueblo por gracia, pero no para vivir de cualquier manera, para vivir en santidad. Fíjense, Él los sacó de Egipto, los rescató, no porque lo merecieran, lo hizo por gracia, y una vez rescatado les dijo cómo deberían vivir como pueblo suyo, en santidad. Entonces el Señor está santificando el pueblo que adquirió y lo llama a vivir en santidad. En resumen, este va a ser nuestro tema hoy. En la vida cristiana no podemos sustituir la santidad a la que somos llamados por Dios por servicio para Dios. Necesitamos vivir en santidad y el Señor nos da su gracia para ello. ¿Qué significa eso? Que servir o trabajar para Dios no es lo mismo que vivir en santidad. No confundan las cosas. Es justamente porque somos pueblo suyo, justificados por gracia, que debemos vivir en santidad. Lo primero a lo que les quiero llamar la atención es esto: no podemos servir a Dios sin santidad. Versículos 10 a 14 los voy a leer nuevamente. El día 24 del mes noveno del año segundo del año, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregúntales ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley. Diles: si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿la carne queda santificada? Y los sacerdotes respondieron: por supuesto que no. Entonces les dijo Ageo: si alguien que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿este hecho las hace impuras? Y los sacerdotes respondieron: por supuesto que sí. Ageo dijo entonces: así es como se porta este pueblo delante de mí, y así también son todas las obras de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Entonces fíjense, el pueblo se había dispuesto al trabajo, fueron denunciados por Dios a través de Ageo. Dios movió sus corazones, les animó garantizándoles su presencia, pero el pueblo necesitaba ser exhortado y llamado a la santidad, porque a pesar de estar trabajando en la obra, ellos están ahí poniendo piedra sobre piedra, por así decirlo. Ellos están yendo a la iglesia, ellos están participando del estudio bíblico, ellos están contribuyendo, ellos están aquí, pero el Señor dice: mi pueblo está inmundo. Fíjense, ellos ya eran pueblo de Dios, rescatados por Dios por gracia, pero su vida como pueblo de Dios estaba contaminada por el pecado, por la falta de santidad, y el Señor los estaba disciplinando. Y lo primero que Ageo hace es hacer dos preguntas a los sacerdotes referentes a la ley ceremonial. Esta ley ceremonial buscaba que el pueblo viviera en santidad. Enseñaba que para estar delante del Dios Santo era necesaria pureza y expiación por el pecado, ¿no? Entonces esta ley ceremonial enseñaba que no podíamos presentarnos delante de Dios de cualquier manera. Había que ofrecer sacrificios, había que vestir de cierta manera, había que estar purificado, había que cumplir ciertos ritos. Una ley llena de matices, de códigos, de leyes, de detalles. Una ley pesada sobre el pueblo, pero que estaba apuntando a la santidad de Dios. Les estaba diciendo: no podemos estar delante de Dios de cualquier manera. Y toda esta ley ceremonial también estaba apuntando al sacrificio perfecto del Mesías que vendría. Entonces los sacerdotes eran los que sabían que era puro, que era impuro,
los diferentes casos de contaminación, los procedimientos para purificar, etc. Levítico está lleno de eso. Y son de los textos tal vez más complicados o a veces hasta fomes de leer. Están llenos de reglas, de códigos que uno dice, ¿por qué? Como no mezclar dos tejidos en la ropa. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, los sacerdotes eran los responsables por hacer cumplir esta ley, ejecutar esta ley, aplicarla y enseñar. Y Ageo entonces va a preguntar. Y la primera pregunta es la siguiente. Supongamos, voy a leer versión NBI que nos dice mejor y traduce mejor lo que está escrito aquí. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido. Y sucede que la falda toca pan, o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Entonces vamos a entender esta pregunta. Cuando el sacerdote sacrificaba algún animal sin defecto, habiéndolo consagrado y separado para Dios, entonces cuando él hacía ese sacrificio, imagínense, sangre y carne de ese animal pues salpicaba para todo lado. Y parte de esa carne y de esa sangre quedaba impregnada en las vestiduras del sacerdote. Y lo que aquí quedaba impregnado en las vestiduras del sacerdote, que era carne santificada, porque había sido consagrada al Señor. Y ahí entonces el profeta pregunta, supongamos que esa falda que tiene carne consagrada, santificada, toca accidentalmente elementos no consagrados o elementos impuros, inmundos. Esas cosas impuras, esas cosas inmundas, ¿van a quedar santificadas por causa de ese contacto? Y los sacerdotes, no. ¿Qué aprendemos aquí? Primera pregunta, primera aplicación. Cosas santificadas no tienen el poder de santificar cosas inmundas, según esta ley ceremonial. No existe santificación por ósmosis, apenas por tocar. Así como negativos para coronavirus no pueden transmitir su estado a un positivo por contacto. Sucede todo lo contrario. Los positivos para coronavirus contagian a los negativos. Y ese es el punto de la segunda pregunta. Versículo 13. Entonces les dijo Ageo, si alguien que esté impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, este hecho las hace impuras. Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que sí. Alguien impuro, ¿ya? Que ha tocado un cadáver, que ha quedado impuro por tocar un cadáver, toca cosas santificadas. ¿Esa persona va a quedar santificada ahora que está impura? ¿O esas cosas puras van a quedar impuras? Y el sacerdote dice, obviamente las cosas santificadas al entrar en contacto con las cosas impuras van a quedar impuras, contaminadas. Se está entendiendo la lógica, ¿verdad? No me estoy complicando porque es impuro y por ahí. Entonces nos enseña lo siguiente. Cosas puras quedan impuras después de haber entrado en contacto con algo impuro. Lo más natural y fácil es transmitir impureza que transmitir pureza. Entonces, después de haber explicado este aspecto de la ley ceremonial, Dios la aplica a su pueblo y les dice algo tremendo. Versículo 14. Ageo dijo entonces, así es como se porta este pueblo delante de mí. Y así también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Entonces, fíjense, a pesar de que el pueblo estaba trabajando para el Señor, estaba edificando el templo, yendo a la iglesia, participando del estudio bíblico, contribuyendo generosamente, haciendo todo lo que un cristiano debe hacer, el Señor conocía bien sus corazones y veía en ellos motivaciones impuras, servicio vacío, un corazón dividido entre dos señores, entre dos amores, que no volvía por completo a Él. Había falta de santidad entre su pueblo y un sacerdocio impuro y mecánico. No tenemos escrito esto en el texto, pero Zacarías, otro profeta, que se dirige a este pueblo entre el segundo y tercer mensaje de Ageo, sí nos dice eso, que el sacerdocio está impuro, que la adoración que ellos están ofreciendo es mecánica, vacía. Entonces ese es el pecado del pueblo. Por eso Dios dice, este pueblo es impuro. Y más adelante, versículo 17 de Ageo 2, dice, ustedes no se volvieron a mí, ustedes no han cambiado, ustedes están aquí trabajando, sirviendo, haciendo la pega, portándose como cristianos. Oye,
pero su corazón está dividido. Su corazón vacila entre dos amores. Ustedes están aquí, pero su corazón está en cualquier otra cosa. Y lo que ustedes están ofreciendo aquí es impuro. Entonces el pueblo no podía pensar que por el hecho de poner sus manos en la edificación del santo templo de Dios, eso los santificaría. Estaba sucediendo todo lo contrario. Sus corazones impuros, sus motivaciones divididas estaban contaminando su servicio al Señor. No pienses que estás pecando allá y porque vienes aquí ya está todo bien. Está sucediendo todo lo contrario. Tu pecado está ofreciendo al Señor algo impuro y contaminado. Ese es el principio. Y fíjense que no es apenas lo que ellos ofrecían en el templo de Dios lo que era contaminado. El texto dice, todas las obras de sus manos. Eso es muy importante porque no era apenas su servicio religioso, sus actividades de iglesia, lo que quedaba contaminado. Era toda obra de sus manos. Lo que hacían fuera del templo también estaba siendo afectado por su pecado. Fíjate, el Señor no desconecta tu vida religiosa de tu vida fuera de la iglesia. Es tu vida. No es mi vida de iglesia está bien, pero mi vida allá afuera no está tan bien. Bueno, está todo contaminado. Entonces, la manera en que tú vives, tu falta de santidad, no solamente está afectando tus actividades religiosas, también está afectando la manera en que trabajas, la manera en que tomas decisiones financieras, familiares, cívicas, la manera en que emprendes proyectos. Toda nuestra obra, todo lo que nosotros hacemos es afectado por el pecado. Escucharon personas que dicen, el trabajo va bien, la familia va bien, pero mi vida espiritual está mal. El Señor dice, está todo contaminado. No existe tal departamento, el Señor no dicotomiza nuestras vidas. O viceversa. Chuta, estoy bien en la iglesia, participando de los estudios, me gusta la iglesia, pero estoy tomando malas decisiones en el trabajo. Mi familia no está muy bien. El Señor dice, está todo contaminado. Tu falta de santidad está contaminando no apenas lo que haces en la iglesia, todo lo que tú haces. Entonces fíjense que la falta de santidad no solamente produjo un pueblo negligente con la reconstrucción del templo, también afectó sus cosechas, su productividad y su alegría. Y el Señor vuelve a ese punto que fue levantado en el primer mensaje, ¿se acuerdan? Bien parecido, estos versículos hacen eco del primer mensaje de Ageo. Pero de ahora en adelante, pónganse a pensar de corazón, antes de que pongan una piedra sobre otra en el templo del Señor, antes de que sigan trabajando, piensen bien. Antes de que sucediera todo esto, iban ustedes al montón de trigo para recoger 20 sacos y solo encontraban 10. O iban al lagar para sacar 50 cántaros de vino y solo sacaban 20. Yo deshice con viento solano, con tizoncillo y con granizo todas las obras de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Entonces mira, nuestra falta de santidad está afectando toda nuestra vida, no apenas nuestra vida religiosa. Y el Señor no quiere un servicio contaminado, no quiere una adoración vacía, no quiere un corazón dividido. No fue para eso que el Señor lo rescató. Entonces, no cometas el error de pensar que tu vida de iglesia, venir aquí, participar de las actividades está santificando tu corazón y tus obras. No está sucediendo eso, está sucediendo todo lo contrario. Tu falta de santidad está contaminando tu vida de iglesia y toda obra de tus manos. Recuerden el principio que ya vimos, es más fácil transmitir impureza que pureza. Es esto lo que el profeta está declarando al pueblo. Ustedes están aquí, están construyendo, pero lo que ofrecen aquí es impuro. Todo está contaminado, sus corazones están divididos. Entonces no pienses que el mayor interés de Dios con relación a ti es que vengas todos los domingos a la iglesia, que contribuyas generosamente, que participes todos los jueves del estudio bíblico o de las demás actividades que podamos tener como iglesia. El mayor interés de Dios es tu corazón.
completo, no dividido, no ocupado por otros amores, no vacilando entre dos señores. Porque los fariseos eran eso. Gente de iglesia, celosa, comprometida, religiosa, eran los fariseos. Y el Señor les dice, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor no quiere eso. Y hay que pensar bien por qué estás aquí, cómo estás aquí. Tal vez vienes aquí para permitirte pecar cuando salgas de aquí. Puedes pensar, con mi participación en la iglesia estoy conquistando una licencia de Dios para pecar, cumplir mis obligaciones religiosas, ahora voy a permitirme hacer lo que bien quiera. O voy a contribuir financieramente con la iglesia y voy a usar el restante como bien me parezca y no consideras que esos recursos que quedan en tu mano también son del Señor. Puedes pensar, voy a ir a la iglesia y con ella voy a reemplazar la santidad que debo vivir fuera de la iglesia. Nos comportamos muchas veces como ese famoso refrán, no sé si aquí en Chile existe, pero allá en Colombia sí, en la iglesia católica, quien peca y reza empata. Venimos aquí para permitirnos pecar después. Y el Señor dice, todo lo que haces está contaminado. Hay una historia muy triste, reciente, de un gran apologeta y evangelista casi comparado con Billy Graham, que murió recientemente, Ravi Zacharias. Después de que él murió, se descubrió por una investigación que él había abusado sexualmente de muchas mujeres. Algo terrible. Y uno de los testimonios de sus víctimas decía lo siguiente, que Ravi Zacharias le decía que ellas eran una recompensa de parte de Dios por él trabajar tan duro en su obra. Y muchas veces nos portamos así, suena horrible, pero muchas veces venimos aquí, servimos a Dios, trabajamos a Dios y después pecamos diciendo, oye, tengo un poquito de margen porque he trabajado duro para el Señor. El Señor dice, está todo contaminado y no quiero eso. Esto lo estoy dirigiendo a mí mismo. Yo no estoy aquí colocándome delante de ustedes y diciendo, chute, yo estoy aquí puro, limpio. Yo estoy diciéndome esto también. Yo necesito revisar mi corazón, yo necesito arrepentirme de mis pecados y decirle, Señor, ayúdame. No quiero servirte de cualquier manera. ¿Cuál es el llamado del Señor a este pueblo? Entonces, pónganse a pensar de corazón. Piensen bien lo que están haciendo, cómo están viviendo su vida cristiana, cómo están procediendo. Reflexiona, no vivas tu vida cristiana de manera mecánica y vacía. Piensa de qué manera estás participando de la iglesia, cómo estás sirviendo al Señor, cómo está tu proceso de santificación, cómo tu falta de santidad está afectando toda tu vida, no apenas una parte de él. Fíjense, nosotros estamos hablando aquí de santidad en el sentido de la santificación. Cuando nosotros volvamos a Dios y somos tocados por Él, somos justificados. Nuestra situación legal delante de Dios cambió. Pasamos de ser condenados a ser justificados, perdonados. Nuestra situación legal cambió. Y a partir de ahí comienza un proceso de santificación que dura toda la vida. Estamos hablando de ese proceso. Yo no estoy hablando de que tu falta de santidad ella va a hacer perder tu salvación. Creemos que la salvación es una obra soberana del Señor de principio a fin. Pero falta de santidad abierta, deliberada, permanente, definitiva, podría hacernos pensar que tal vez no fuiste justificado. Por eso el Señor está diciendo, piensen bien lo que están haciendo. Entonces estamos hablando de ese proceso de santificación que no va a alcanzar la plenitud y la perfección en este mundo. Vamos a seguir pecando, no vamos a ser puros aquí en el sentido de no tener más pecado o alcanzar una perfección moral. Pero en esa realidad de que seguimos pecando, ¿qué es lo que más prevalece en tu vida? ¿Arrepentimiento
conciencia de tu pecado, búsqueda de santidad, o más bien lo que prevalece en esa realidad que vivimos, seguimos pecando, es cinismo, indiferencia para con tu pecado y falta de santidad. Tú te dueles por tu pecado y buscas en Dios los recursos para vivir en santidad, o más bien lo justificas y eres cínico y le dices al Señor: Señor, soy así, te la pusiste muy difícil, Señor, no entendí, no soy de palo, soy de hueso, soy de carne. Tú tienes placer en perdonar, yo en pecar. Es una combinación perfecta. Son actitudes muy diferentes. Y lo que más prevalece en esa realidad de que vamos a seguir pecando, arrepentimiento. No estamos hablando aquí de pureza en el sentido de perfección moral, pero ¿cómo está la disposición de tu corazón para presentarte aquí, delante de Él? Piensen bien y de corazón. El Señor lleva a serio nuestra falta de santidad y hay consecuencias para ella. Ese es nuestro segundo punto. Hay consecuencias para la falta de santidad. Versículo 19. ¿No es verdad que la simiente aún está en el granero? ¿No es verdad que todavía no florecen las vides ni las higueras, ni los granados ni los olivos? Pero a partir de este día yo los bendeciré. Entonces fíjense, ya habían pasado alrededor de 3 meses desde que se pusieron a trabajar. Y tal vez ese pueblo pensó: bueno, la productividad va a volver de inmediato, ¿no? Y el Señor dice: ¿no es verdad que todavía no florecen las higueras, ni los granados, ni los olivos? El pueblo seguía experimentando las consecuencias de su pecado. Y esto es algo que necesitamos considerar, no porque volvemos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, no vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros procedimientos pecaminosos, sean financieros, familiares, laborales, físicos, etc. Sufrimos consecuencias y estas duran algún tiempo o duran hasta que el Señor nos perfeccione por completo. Mucho de lo que aprendimos y vivimos en nuestra vida antes del Evangelio configuró una conducta o nos metió en situaciones que perduran hasta el día de hoy. Aún nos dan problemas, aún están presentes en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro cuerpo, en nuestra economía, en nuestra familia. Hay consecuencias del pecado, de nuestra falta de santidad. El Señor está trabajando, el Señor está transformándonos, pero no esperemos que de la noche a la mañana las consecuencias de nuestro pecado se esfumen y desaparezcan por arte de magia. Recordemos, es más fácil transmitir impureza que pureza. Y en el Evangelio nosotros también seguimos pecando. Debería ser en menor medida porque estamos siendo santificados, pero los pecados que cometemos ahora justificados en Cristo, también tendrán consecuencias y debemos considerar que estas no se esfuman una vez que volvemos al Señor en arrepentimiento. Entonces nuestra falta de santidad afecta nuestra vida, como ya vimos, pero fíjense cómo el Señor los trata con gracia. En vez de decir algo así como: y esperen a ver, que les voy a dar duro a ustedes, o esperar a que ellos cambien su actitud para bendecirlos, Él dice: pero a partir de este día yo los bendeciré. Mira la gracia del Señor. Si Él nos disciplina, si hay consecuencias de nuestro pecado, pero Él dice: yo los voy a bendecir. El Señor bendecirá a su pueblo por gracia, no por lo que merezcan. Y pero a partir de hoy yo los bendeciré, tiene un sentido de inmediatez, de que va a ser pronto. Y creo que el Señor aquí va a anticipar, y está anticipando que la próxima cosecha va a ser buena. Confíen en mí, yo voy a bendecirlos, depositen su esperanza en mí. Yo los voy a sustentar. Y yo creo que nosotros podemos esperar lo mismo del Señor. Él nos promete su bendición, su cuidado, su sustento al confiar en Él. Así como leímos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces Él cuidará de nosotros. Él dará su sustento a sus hijos. Su gracia superará nuestro pecado. Su misericordia triunfará sobre el juicio. Él seguirá proveyendo para nosotros. Aún en medio de nuestro pecado,
Aún en medio de las consecuencias de nuestro pecado, Él no nos va a desechar. Somos pueblo suyo. Él seguirá proveyendo gracia, seguirá tratándonos con misericordia. Y tal vez, mis hermanos, el Señor atenuó consecuencias de tu pecado en tu vida. No sabemos. Puede ser que hay decisiones que tomamos allá en el pasado que tendrían efectos devastadores. El Señor, por su gracia y misericordia, no nos permitió pasar por ellas. No sabemos. Él decidió bendecirnos por gracia. Él decidió tratarnos con misericordia. Y el Señor, en medio de nuestro pecado, nos va a disciplinar. No para buscar nuestra ruina, no para acabar con nosotros, sino para que no insistamos en la locura de buscar en otro lugar lo que solo podemos encontrar en Él. Y en medio de ese proceso podemos confiar. Él seguirá extendiendo su favor sobre nuestras vidas. Él seguirá tratándonos con gracia. Y lo más importante, Él no dejará que la más terrible consecuencia de nuestro pecado nos alcance. ¿Cuál es la más terrible consecuencia de nuestro pecado? Estar separados de Dios por la eternidad. Sufrir su justa ira para siempre. ¿Y sabe por qué no lo va a hacer? No porque nosotros seamos dignos y puros, merecedores de su bendición. Él no decidió bendecir a este pueblo porque el pueblo lo mereciera. Lo iba a hacer por Cristo. Toda esta lógica de puro, impuro, que daba mucho trabajo, que debía producir angustia, incertidumbre en el pueblo. O sea, no sé si estoy puro, si estoy impuro, no sé cómo me debo presentar delante del Señor. Tantas cosas de esa ley ceremonial estaban apuntando y eran sombra de lo glorioso, perfecto y excelente que vendría. ¿Quién vendría? Cristo, el que expiaría definitivamente el pecado de su pueblo y lo purificaría. Una de estas leyes, hermanos, ceremoniales, dictaba que un leproso contaminaba a quien tocara. Por eso los leprosos tenían que entrar en las villas, en las aldeas, en las ciudades, con campanas diciendo: soy leproso, para que nadie lo tocara. De lo contrario, ese leproso contaminaría a aquel en quien tocaba. Y tiempo después, 500 años después, vemos a Jesús revirtiendo esa lógica. En cierto momento el leproso se le acercó, Jesús lo tocó, y en vez de Jesús quedar impuro, su pureza fue transferida al leproso. Ahora estaba curado. Y eso sucedió con nosotros en el mayor y más importante sentido. Jesús se acercó a nosotros en nuestra pureza, en nuestra impureza y en nuestro pecado, y nos tocó y nos transfirió su pureza. Fuimos declarados justos. Mis hermanos, nada más nos puede limpiar real y verdaderamente nuestro corazón. Solo Jesús. Él es el único sacerdote y sacrificio perfecto, capaz de transferir pureza al impuro. Lo más fácil y natural que es transmitir impureza que pureza. Pero solo en Cristo esa lógica se revirtió. El puro Hijo de Dios se metió en piel y hueso, se encarnó para tocar inmundos pecadores y transferir su pureza al costo más alto posible. Él en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, solo Cristo puede sanitizar y dar vida a tu corazón. Solo Él puede declararte justo y comenzar un proceso de santificación que te transformará y consumirá y que llegará a la plenitud. Sin Cristo hay un virus mortal, peor que cualquier otro que pueda aparecer por ahí. Es el virus del pecado, que te tiene muerto y condenado, y no hay más remedio para ese virus que Jesucristo. El Señor dice: a partir de hoy los bendeciré. Hoy puede ser el día en el que el Señor te bendiga dando la pureza de su Hijo,
dándote la pureza de su Hijo. ¿Cómo vas a responder a ese ofrecimiento? Yo te puedo decir cómo respondió el leproso. Él se arrodilló ante Jesús y dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo limpió. Nada es más importante en esta vida que ser purificados por Él. Nuestra condición delante de Dios cambiará. Seremos justificados. Acabará la guerra con Él y nos santificará por medio de su Santo Espíritu en un proceso que durará toda la vida. No cometas el error de pensar que participar de la iglesia, venir a las reuniones, ni siquiera comportarte como un cristiano limpiará tu corazón. Lo único que lo puede hacer es la sangre de Cristo, el puro Hijo de Dios. Y por su toque en nuestras vidas la santidad es posible, no por fuerza de voluntad, sino porque Cristo se acercó, nos tocó, nos limpió y dejó su Santo Espíritu en nuestros corazones para seguir purificándonos. Entonces que el Señor nos ayude a ser santos. Y solo es posible ser santos cuando el puro Hijo de Dios transfiere su pureza al impuro pecador que con fe y arrepentimiento dice: si quieres, límpiame. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te acercaste a nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no fue nuestra impureza la que te contaminó. Fue tu pureza la que nos purificó, Señor. Y puros por causa de lo que Cristo hizo, nosotros podemos vivir la vida a la que tú nos llamas, una vida de santidad. Tenemos que pedir perdón, Señor, en esta mañana, porque muchas veces hemos estado aquí con nuestro corazón dividido, pensando en lo que vamos a hacer después de que salgamos de aquí. Tal vez silenciando la conciencia y utilizando este momento para silenciar nuestra conciencia sobre asuntos que debemos tratar, sobre los que tú nos estás diciendo: es impuro lo que me estás ofreciendo. Y rogamos tu gracia y agradecemos, Señor, que tú te decides a bendecirnos antes inclusive de que nosotros bosquejemos algún cambio. A partir de hoy yo los bendeciré. Y rogamos que esa bendición sobre nuestros corazones sea sacarlos de allí, de ese pecado, de esa falta de santidad, de esa conciencia cauterizada, de esa indiferencia para con nuestro procedimiento, Señor. Rogamos, Señor, que nos bendigas a partir de hoy, llenándonos de tu Santo Espíritu. Queremos ser una iglesia, Señor, que viene aquí con un corazón humilde, sincero, íntegro. No significa eso un corazón puro moralmente, perfecto moralmente, pero un corazón que dice: Señor, límpiame, sigue haciendo tu obra en mí. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, porque queremos ofrecer a ti un culto agradable. Queremos ofrecer a ti vidas consagradas. Ayúdanos. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.